Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra nueva materia que se hace llamar el análisis microeconómico, donde obviamente pues vamos a ver muchos temas de la economía y particularmente de la microeconomía. Como nosotros sabemos, o que seguramente ustedes también lo saben, la economía en términos generales se divide en dos grandes bloques, ¿no? En términos muy generales, que lo que sería la micro y la macro, ¿no? Y en este bloque, bueno, nos toca hablar de lo que es la micro, ¿no? Y esto pertenece a, bueno, nuestro bloque número 2. Y el tema que hoy vamos a abordar es el de la introducción a las ciencias económicas, ¿sale? Lo que nosotros conocemos como economía, ¿no? Por lo tanto, en este tema vamos a hablar en general de lo que hace la economía y algunos puntos evidentemente se van a repetir porque, bueno, pues en temas subsecuentes, porque lo que hace la economía también, en términos generales, lo analiza la microeconomía, ¿no? Entonces, espero no entren en confusión, ¿no? Que digan, bueno, pues esto se repite. No, no se repite, simplemente son parte de la misma ciencia. Espero haberme explicado, ¿no? Y de alguna otra manera, lo que intentamos explicar el día de hoy es cómo es que la economía es tan importante en la vida, pues, de todas las personas que viven en sociedad, ¿no? Eh, si bien es cierto, cuando estás alejado de los grupos sociales, el impacto económico puede ser no tan visible, ¿no? Puesto que no tienes tantas interacciones, la realidad es que sí te impacta, aunque a lo mejor tú no lo puedas ver. Y de hecho, el estar apartado de los grupos sociales también genera un efecto económico en las poblaciones. Entonces, aquí no vamos a hablar si está bien o está mal. Desde el punto de vista social, lo que sí podemos decir es que sí afecta el hecho de que tú no estés, o que tú estés en una región muy alejada de las fuerzas económicas y lo que origina ciertos parámetros de comportamiento y de consumo, ¿no? Entonces, con lo primero que vamos a iniciar será, bueno, pues esto es parte del tema número 1 y de lo primero que vamos a hablar es de la economía como una ciencia social. Y en ese sentido, la economía, vamos a leer la definición porque es importante que sea lo más apegado a lo que nosotros consideramos que es la mejor definición buscada. Decimos que la economía es una ciencia social que estudia cómo las personas, las empresas y los gobiernos toman decisiones económicas, ¿no? Y se basan en el análisis de los datos de la realidad para explicar y predecir el comportamiento humano. Eh, por ahí de la década de los 50, seguramente lo puedan checar con sus papás, pueden preguntar que esto es un fenómeno económico, ¿no? Pero que impacta directamente a los seres humanos, a los individuos, más que a todos los seres humanos, a los individuos. Este, ¿Sus papás cuántos hermanos tienen? ¿De cuántos integrantes eran? ¿Cuántas personas integraban su familia? Y seguramente sus papás, sus familias eran de cuatro, ¿no? Pero sus abuelitos, pregúntenles de cuántos estaban integradas su familia. Y seguramente eran de seis, de siete para arriba. Eh, Y ustedes dirán, profesor, ¿esto qué tiene que ver? Ah, pues tiene que ver porque en el último párrafo dice que el análisis de datos, bueno, la economía se basa en el análisis de los datos de la realidad para explicar y predecir el comportamiento humano. Y entonces, a partir de 1980, de la década de los 80, se empiezan a crear en el mundo campañas de prevención de natalidad, del manejo de
algún dispositivo para no embarazarse. Y esto es un análisis del comportamiento futuro de la humanidad. Si bien es cierto, hay países como China, países como la India, que son extremadamente poblados, ¿no? Y que pareciera no hay ningún control. Por otra parte, en otras regiones del mundo, la misma Japón, que está atravesando por problemas de falta de natalidad, la Corea del Sur, ¿no? Hablamos de que los países han desarrollado comportamientos de natalidad, ¿no? A lo mejor ustedes tienen la idea de tener familia, pero no tienen la idea de tener una familia de más de dos, ¿no? Posiblemente tengan tres, ¿no? Porque, bueno, pues así puede ser la vida en el futuro. Pero en términos generales, sus pretensiones no van en ese camino. Van en tener en familias cada vez más pequeñas. Y seguramente, ¿no? A lo mejor no ustedes, pero otras personas de su misma edad o más jóvenes, tienen la idea de no tener hijos, que esto es un fenómeno que sí es parte de los comportamientos humanos y también de las políticas económicas que se desarrollan en el mundo para que tengamos un equilibrio entre los recursos disponibles y la población existente, que esto es parte del estudio de los gobiernos en la toma de decisiones respecto de, pues, si viven en un país tienen que buscar alimentación, tienen que buscar agua, ¿no? Por ejemplo, la declaratoria de el derecho universal al agua, pues es una preocupación de los gobiernos porque a mayor población, pues menor agua, ¿no? Y entonces, por ejemplo, México en ese sentido, de las cosas que sí creemos o sí entendemos que lo han hecho bien, pues es este control natal, ¿no? Que si bien es cierto, podemos observar familias con tres hijos, y si bien es cierto, en lugares alejados de las ciudades, podemos encontrar también esas proporciones un poquito más extensas, la realidad es que, en términos generales, las familias hoy en día se componen de cuatro elementos, ¿no? Y estamos empezando a ver estas, estas dinámicas de familias de dos personas, ¿no? O sea, la pareja, nada más. Entonces ahí sí estamos viendo que en términos generales México lo intenta hacer bien en ese sentido, ¿eh? Habrá muchos otros en que no estamos bien y que no estamos bien desde hace mucho, ¿no? Pero por ejemplo, en ese sí, le damos palomita, ¿no? Y esa es una explicación de la importancia de la economía, ¿sale? Y de ahí nos tendríamos que hacer la pregunta forzosamente de qué estudia la economía y evidentemente la economía es un elemento que administra los recursos escasos para satisfacer las necesidades de las personas, ¿no? La economía es una forma de administración de los territorios y de las poblaciones. Eh, en realidad, hay países que tienen recursos abundantes, pero que esos recursos no son ilimitados, son limitados y que por lo tanto sí debemos de cuidarlos, ¿no? Incluso hay recursos que son estratégicos que se deben de cuidar muchísimo más y por lo tanto la economía va a administrar esos recursos, incluido, como hace momento dije, las personas. Para un estado o para un país, las personas son un recurso valioso, son el motor que le da movimiento a una nación y también lo debemos de cuidar. También estudia cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se consumen los bienes y los servicios, ¿no? Y por ejemplo, en México tenemos excelentes niveles de consumo, porque por ejemplo, puede que tengamos carencia y eso está, pues claro, ¿no? Este, pero ustedes quieren comprar un kilo de tortillas y seguramente en el entorno de su colonia debe haber más de dos, forzosamente, ¿no? Esto implica que los gobiernos, el Estado, se preocupa por decir, bueno, puede ser que no tengan bistec, ¿no? Puede ser que no tengan pescado, pero tortillas y chiles sí van a tener, ¿no? Esa es la base sobre de la cual nosotros consumimos productos para la alimentación.
Y de alguna otra manera, bueno, pues ha sido la base sobre de la cual nosotros basamos las comidas. Y en México, pues, igual tendremos muchísimos problemas. A lo mejor no comeremos demasiado sano, a lo mejor no comeremos porciones variadas de pollo, carne, pescados, legumbres y todas estas cosas, pero en México se comen por lo menos 2 veces al día, ¿no? Y ese elemento de distribución es uno de los más importantes que nosotros pudiéramos considerar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de alguna otra manera, este, en México se le da mucha atención a lo que es la distribución. Y en tercer lugar, cómo se relacionan las personas, las empresas y los gobiernos, ¿no? Y en ese sentido, pues en México tenemos una estructura de gobierno dividida en tres poderes. Estos tres poderes se encargan de la administración de todas las funciones, actividades o situaciones que se le puedan presentar a la población. Y dentro de esas funciones, actividades o necesidades estaría la creación de empleos, ¿no? Para poder subsistir a través de la mano de obra o a través de la actividad especializada. Y en ese sentido, invitan a las empresas a formar, a colocarse en ciertos puntos, en ciertas áreas, para que esto detone empleo y el empleo detone vivienda y la vivienda detone escuelas y las escuelas detonen nuevos profesionistas, nuevas carreras y esto sea un ciclo económico continuo, ¿no? Y las personas evidentemente requieren del gobierno para pues, cuestiones de salud, cuestiones de empleo, cuestiones de seguridad, cuestiones de educación, cuestiones de infraestructura como los caminos y en ese sentido pues lo necesitamos, ¿no? En algunas semanas viene Semana Santa y las personas que viven en el Distrito Federal pues seguramente tienen, bueno, tienen muchas opciones, ¿no? Pero una de las opciones que les gusta mucho y que es como muy común es la de Acapulco, ¿no? Y en mi época, hace muchísimos años, ir a Acapulco eran 7 horas, ¿no? O sea, hace mucho tiempo, cuando fui muy joven. Y era complicado ir a Acapulco, incluso era peligroso. Este, Ir a Cuernavaca, pues igual, ¿no? 3 horas, ¿no? Hoy en día, pues, ir a Acapulco deben ser 3 horas y media, ¿no? No es realmente muy lejos, es realmente 4 horas si no tienes el tráfico de salida de la ciudad. Y entonces, esos caminos te facilitan el acceso al entretenimiento, a la diversión, al esparcimiento, ¿no? A la convivencia. Este, los que tienen un poquito más de recursos seguramente irán a algún puerto a mucho más lejos, donde en la Ciudad de México y en su área conurbada, bueno, pues tenemos el aeropuerto de la Ciudad de México y el famoso AIFA, que yo no conozco, ¿no? Pero es un aeropuerto funcional, por lo que se ha podido observar en las noticias, en los videos. Entonces tenemos ese elemento, ¿no? Y bueno, como parte de la microeconomía, este gobierno, que pueden estar de acuerdo o no con él, pero este gobierno ha planteado que en los próximos 3 años va a lanzar 3 vías férreas. La más cercana la semana que viene, que es de Hidalgo a Pachuca, de Hidalgo a México, perdón, de la ciudad de Pachuca a la Ciudad de México, ¿no? El próximo año de Querétaro, que ese pues me conviene a mí, de Querétaro a la Ciudad de México y luego otras líneas a San Luis Potosí y hasta Tijuana, ¿no? Es infraestructura. No sé si ya hayan visitado el tren, el, el, el tren Maya, me parece, si no sé si no me equivoco en el nombre y si no les pido una disculpa, este, que es parte del turismo, que es parte del desarrollo, ¿no? Es parte de la infraestructura del país, ¿no? Seguramente, o algunos de ustedes se habrán ido a escuela pública y en cada colonia hay una escuela pública, ¿no? Es infraestructura. Si bien es cierto, a lo mejor los maestros, el mobiliario, el equipo, no es de primer mundo, no es el mejor, sí sabemos o sí podemos tener acceso a la educación, ¿no? Y en México se tiene un porcentaje realmente muy bajo de personas que no saben leer y escribir, ¿no?
Si tú en los ochentas, yo lo recuerdo porque a mí me tocó esta etapa de estudiante, en la época de los ochentas había gente que te decía, es que no sé leer, y tú te quedabas así de, ¿cómo es posible, no? Hoy realmente, a menos que ustedes conozcan a alguien, que sería interesante que lo comentaran, si conocen personas que no saben leer. Y luego viene por qué es importante la economía. Bueno, pues la economía es la base fundamental de cualquier sociedad, de cualquier sociedad medianamente civilizada, ¿no? E incluso algunos autores señalan que la economía es parte de la dinámica social de cualquier grupo social, por extraño, alejado o complejo que éste sea. ¿No? Y bueno, de alguna otra manera, ¿por qué es importante? Bueno, porque primero que nada es fundamental para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad moderna, ¿no? Necesitamos empleo, necesitamos escuela, necesitamos seguridad, necesitamos caminos, necesitamos esparcimiento, necesitamos seguridad, necesitamos justicia, necesitamos diversidad, necesitamos comida, necesitamos eh, este, infraestructura para reciclar, para cosechar, necesitamos tecnología, necesitamos invención, y todo eso el grupo social a través del gobierno, las empresas y las personas lo logran. Si no, pues no tendríamos esta vida moderna que hoy tenemos, ¿no? En segundo lugar, sin ella las personas no sabrían cómo administrar sus ingresos y sus gastos. En términos generales, sí, ¿no? Aunque para efectos de la sociedad moderna, bueno, pues sí, necesitamos establecer cuál es la importancia de ganar por arriba del salario mínimo, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos yo necesito este ingreso, inmediatamente estamos determinando el valor de las mercancías, el valor de los productos y el valor de la vida. ¿No? Si llegas a un empleo y te dicen, señor, yo le voy a ofrecer 17,000 pesos mensuales, y ya empiezas a establecer o administrar tus ingresos y tus gastos. Y ya tú podrías decir, esa es una sola cifra, nada más fue la primera que se me ocurrió, que ya tú podrías decir a partir del número de integrantes de tu familia, a partir de lo lejos que está, a partir de las funciones o a partir cos- del costo de la vida, tú podrías decir, sí, sí me alcanza, no, no me alcanza, ¿no? Y por lo tanto, quedarte ahí o buscar otra opción que, bueno, que sea más parecida a lo que son tus necesidades. En tercer lugar, no podríamos satisfacer las necesidades de forma eficaz. Sí, por supuesto, que esto todavía pasa en México, ¿no? Tenemos poblaciones en Oaxaca, tenemos poblaciones en Chiapas, tenemos poblaciones en Tabasco que no tienen hospitales cercanos, ¿no? Y que tienen que tomar camión, tomar carro 2 horas si tienes un enfermo en tu casa. Esto es terrible. Todavía sigue siendo terrible. Eh, Todavía hay gente en Chiapas que muere de diarrea, ¿no? Y ojalá, y bueno, pues no, YouTube no se ponga eh, sentimental y me castigue por decir esta frase, ¿no? Hay gente que la pasa muy mal por dolores de muela. Hay gente que por fiebre, por una infección, pues tienen consecuencias fatales, sobre todo los más pequeños. En México todavía nos hace falta mucho, ¿no? En estas regiones, pues olvidadas, ¿no? En regiones de Veracruz también, ¿no? No podemos olvidarlo, en regiones de Zacatecas, ¿no? Que es un estado grandísimo, en regiones como Sonora, este, pues si te enfermas estás en un problemón. A lo mejor nosotros no lo vemos porque estamos en zonas muy urbanizadas, y si bien es cierto, la atención médica en México deja mucho que desear, por lo menos te dan una guía, ¿no? Sobre la cual decir, no, señor, fíjese que esto sí está grave, lo vamos a tener que ingresar. Y bueno, pues de ahí, bueno, pues ya hay un porcentaje de que te puedas curar, ¿no? O que por lo menos se pueda controlar lo que tú tienes. Por lo tanto, sí, la economía, pues en términos generales, satisface de forma eficaz las personas. Y podemos pasar a otro ejemplo un poquito menos triste o menos tenso, que sería, por ejemplo, el esparcimiento, ¿no? En la época de los ochentas, si tú, artistas como, no sé, como Madonna, como Queen,
como The Police, ¿no? Era impensable, era totalmente inimaginable que pudieran venir a México a dar un concierto, ¿no? Inimaginable, muchachos. Este, eh, y eran artistas de talla mundial, ¿no? Hoy yo les pregunto, ¿no? ¿Cuántos conciertos tiene la Ciudad de México al año? ¿No? Y les puedo asegurar que deben tener por lo menos, no sé, dos por semana, dos conciertos de artistas, bueno, para las nuevas generaciones, muy importantes, ¿no? Y para las viejas generaciones también, ¿no? O sea, hoy una buena economía, un desarrollo económico, un desarrollo poblacional, una civilidad para comportarte en un evento, te permite que el Estado y los empresarios digan, sí, ya están listos para traerles, no sé, al artista favorito del momento, ¿no? Porque saben que no va a pasar nada. Eso habla de economía y de economía fuerte. Eh, y pueden venir a Monterrey, y pueden venir a Guadalajara y vienen, obviamente vienen a la Ciudad de México, cosa que antes no sucedía. Y estamos hablando de cómo es la economía que ha avanzado. Y ciertamente la economía mexicana ha avanzado muy lentamente, ¿no? Durante 30 años ha avanzado lentamente, pero no hemos tenido baches muy fuertes, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, el bache más fuerte que todavía seguimos padeciendo es el COVID, que todavía sentimos sus estragos en términos económicos, ¿no? Y bueno, pues las guerras que finalmente sí afectan pues muchos componentes de la globalización. En cuarto lugar, su objetivo último es mejorar las condiciones de vida de las personas y de la sociedad. Y aquí yo siempre hago la pregunta de hace 5 o 6 años, ¿están mejor o están peor, muchachos? Esa sería una pregunta. ¿Y lo que ven en su colonia, con sus amigos, con sus familiares, están mejor o están peor? Eso es bien importante porque de alguna otra manera nos habla de cómo es que la economía en México ha avanzado o se mantiene igual. ¿Cuál es la metodología y el campo de la economía? Bueno, pues el campo de la economía estudia cómo las sociedades utilizan sus recursos para producir y distribuir bienes y servicios. Que en México no tenemos problema porque tenemos una vastedad de recursos impresionantes, tan así que, bueno, pues a los vecinos del norte, pues les damos pues prácticamente de todo, ¿no? Prácticamente de todo, incluida mano de obra barata, ¿no? Em, y el campo de la economía, bueno, se da en analizar la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, que en México no tenemos problema porque al mexicano le encanta comprar, le encanta tener, le encanta gastarse su dinerito una vez que cobra y bueno, pues no está mal, ¿no? Pero al mexicano le gusta mucho, ¿no? También examina cómo las acciones económicas afectan el bienestar de las personas, que bueno, pues hoy tenemos el Telecán, ¿no? El Tratado de Libre Comercio con nuestros vecinos del norte que se quieren poner así como locos, ¿no? Con el presidente en turno y que de alguna otra manera, si las medidas se dan, pues sí, evidentemente van a afectar a los individuos en el mediano plazo, ¿no? También investiga cómo se asignan los bienes para satisfacer las necesidades de la sociedad, que en México habíamos tenido un problema hasta hace 7 años, ¿no? Donde los ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres. ¿No? Y había una franja ahí de personas que trabajaba y trabajaba mucho y más o menos lograba equilibrar el costo de la vida, ¿no? Pero para aquellas personas que no hubieran tenido acceso a la educación, a un medio de subsistencia o a una estabilidad familiar, les era muy complicado, ¿no? Y terminaban siendo más pobres de lo que ya habían sido en etapas tempranas, ¿no? Entonces, yo no defiendo ningún gobierno, ¿no? Porque todos los gobiernos tienen pros y contras, pero lo que sí puedo decir es que eh, se ha intentado, no sé si como una medida de válvula de escape, porque en términos sociales los individuos mexicanos ya estaban muy cansados
y es por ello que seguimos padeciendo ciertos niveles de violencia y esa es una realidad. No sé si el aumento salarial, no sé si eh, las becas que se les da sea un parámetro para bajar la temperatura del mexicano y de alguna otra manera se sienta más tranquilo, se sienta menos presionado por el dinero y de alguna otra manera, bueno, pues pueda seguir trabajando y pueda desarrollar sus cosas, que en términos generales, bueno, pues también se aplaude. Y si no, y si es una estrategia de una mejor calidad de vida, bueno, pues se aplaude, ¿no? Que se le pueda dar a los niños que estudian, a las mamás solteras, a las personas de la tercera edad, a las mujeres de 63 y más, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nunca se dijo en el pasado gobierno es el apoyo para las personas con algún problema. eh, Mental, ojalá y no sea, no utilice un término equivocado, mental, ¿no? O con una debilidad visual o con una debilidad motora, una beca, pues para siempre, ¿no? Que creo que eso son de las grandes noticias que se le puede dar a una población, ¿no? Imagínate nacer con un niño con debilidad visual y que pues no sepas si tú te vas, quién lo va a apoyar, ¿no? Y de alguna otra manera esa beca pues, le va a apoyar por siempre, ¿no? Son formas en las que el gobierno cuida de su población. Son formas en las que un niño de primaria que no come, que no desayuna, a lo mejor la mamá, porque no tiene dinero, a lo mejor con la beca, pues le compra su chocomil, ¿no? Y a lo mejor tú dices, bueno, pues es un chocomil, sí, pero ya con un poco de leche de la Conasupo, pero ya entra, ¿no? Ya no es lo mismo, ¿no? Y ya por lo menos puede ir a estudiar, ¿no? ¿Cuántas veces en su salón vieron niños que se dormían en clase? Y no porque la clase fuera fea, ¿no? Sino porque no tenían nada en el estómago y pues, la hambre es canija y lo único que puedes hacer es dormirte para a- atontarla, ¿no? Esos elementos sí hablan del cuidado a las personas, ¿no? De examinar qué necesitan las personas, ¿no? La gente de la tercera edad, ¿no? México, un país que cuida a sus hijos, los padres, ¿no? Hay gente que no es padre, que no nació para ser padre ni madre, pero los que tienen algún sentimiento por sus hijos, normalmente los cuidan, normalmente los apoyan y también, debo decirlo, los hijos en ocasiones no corresponden con ese apoyo. No es su obligación, pero debería ser un gusto para los hijos apoyar a sus padres cuando ellos ya no pueden. En fin, eh, también examina el comportamiento de los consumidores y y respeto a los productos, ¿no? Este, Seguramente a algunos les gustará el refresco y el precio de los refrescos ha ido aumentando. Y yo me pregunto, ¿se han quejado, muchachos, del precio, del aumento de los precios del refresco? No. Se quejarán por otras cosas, pero la Coca-Cola pasó de 25 a 31 y ustedes dicen, pues ni modo, así es la vida, para que veamos cómo es la economía. ¿Cuál es el alcance de la economía? Bueno, la economía se divide en dos ramas principales de estudio, que ya habíamos mencionado al inicio, lo que es la microeconomía, que analiza el comportamiento de los individuos, las empresas las empresas, ¿no? Individuos y empresas, microeconomía. Y macroeconomía, que estudia todo un territorio, para este caso, todo el país. ¿Cuáles son las ramas de la economía? Como ya hemos dicho, la microeconomía, que se enfoca en el comportamiento de agentes individuales del individuo como consumidor, qué consume, cuándo consume, por qué consume y cuáles son sus gustos y preferencias para que los empresarios digan, ay, te vamos a vender esto, ¿no? Y te lo vamos a vender caro para que no digas que no lo querías, ¿no? Y luego está lo que es la macroeconomía, que analiza la economía en su conjunto. Todo lo que sucede en un país lo analiza desde el punto de vista económico. Esto es extremadamente difícil, ¿no? Por ahí en los noticieros, en YouTube, ¿no? E incluso en el TikTok sale gente haciendo análisis macroeconómicos y tú dices, no, no puedes hacer análisis macroeconómicos si no conoces todos los detalles que la componen. No se puede. Se pueden hacer interpretaciones, pero no análisis, ¿eh? Ahí, ojo, y nunca le hagan mucho caso a la gente que les habla en la tele de que la economía está mal, de que la economía está bien, de que las cosas están mal o que las cosas están bien, porque ellos no ven la documentación, no ven los reportes, no ven el análisis. Imagínense todo el análisis económico de 32 estados
y o 33 estados, incluyendo la CDMX, ¿no? Pero bueno, así todavía nos quieren engañar los medios de comunicación. Luego vendría el enfoque financiero de la economía y dentro del enfoque financiero de la economía se centra en la gestión de recursos monetarios, inversiones y la intermediación financiera, ¿vale? Los países necesitan dinero. Necesitan inversión, necesitan trabajo, necesitan productos. Y para ello, pues la economía se centra en gestionar esos recursos monetarios. Vengan, vengan a nuestro país a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestros vecinos del norte? Que como no querían ellos trabajar, daban trabajo y ahora no, ahora viene la política de no, sí queremos trabajar y que todos vengan a nuestro gran país, ¿no? Como si fuera muy fácil mover empresas de 30.000 millones, ¿no? O sea, pero en fin, bueno a veces la economía es así de extraña. El objetivo del enfoque financiero es maximizar el valor de la empresa, mejorar la rentabilidad, equilibrar la liquidez con la rentabilidad, identificar problemas en la empresa en el corto, mediano y largo plazo y crear soluciones para mejorar la situación financiera de la misma a través de los informes económicos que nos otorga el gobierno, ¿no? O que nosotros podemos hacer. Y el análisis financiero calcula indicadores financieros como la liquidez, la solvencia, la eficiencia operativa, el endeudamiento, el rendimiento y la rentabilidad, que en México se pueden analizar porque tenemos una economía que si bien no balanza, por lo menos está estable. También interpreta datos contables de la empresa que pueden incluir información histórica y proyecciones futuras, que eso se hace mucho. Y luego vienen los modelos financieros, que es una versión abstracta matemática que plasma la realidad financiera de una empresa en una hoja y de ahí podemos hacer los cálculos, ¿no? Y para eso tenemos muchos modelos. El sistema financiero es un conjunto ya para efectos de la economía, el sistema financiero es un conjunto de instituciones, medios y mercados en las que se organizan las actividades financieras como el ahorro y el crédito. Esto también lo aplican las políticas públicas o las políticas económicas a través de diferentes instrumentos, ¿no? Como el Banco de México y como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, más conocida como el SAT, ¿no? En su división del SAT. Y luego el análisis económico y financiero combina la visión de las diferentes áreas de la empresa con una visión financiera. Por lo tanto, el análisis económico y financiero combinan la visión de las diferentes áreas de la empresa con una visión financiera a largo plazo, ¿no? ¿Qué me dicen los datos económicos? Vamos a creer, vamos a vender, vamos a tener población. Y si esos datos son correctos, entonces la empresa financieramente se puede endeudar, puede solicitar préstamos o puede mandar una planta a otro estado de la República porque tiene mucha proyección, ¿no? Como es el caso de Querétaro, que, bueno, pues siempre ha tenido una producción industrial muy, muy grande, ¿no? Y luego vamos a hablar del principio de maximización de utilidades, que nos habla que son los que guían a las personas y a las empresas para obtener el mayor nivel de satisfacción y utilidad posible. Y dentro de esos principios de maximización de utilidades para los consumidores, podemos observar los siguientes. Para obtener mayor utilidad, el consumidor debe asignar su ingreso monetario de manera que el último dólar o peso o yen o el que sea gastado en cada bien o servicio produzca la misma utilidad marginal. Este es un principio, ojo, ¿no? Y dice, para obtener la mayor utilidad, el consumidor debe asignar su ingreso monetario de manera que el último peso gastado de cada bien o servicio produzca la misma utilidad marginal. Tú decidiste comprarte unos tacos en lugar de una gordita, ¿no? Ese fue tu último peso de la quincena o de la semana. Pero ese taco en lugar de la gordita te produjo la misma satisfacción que si te hubieras comprado la gordita. Con tu último ingreso o con tu último dinero para ropa, te decidiste, en lugar de comprarte una camisa para el trabajo, te decidiste comprar unos tenis, ¿no? Te ibas a comprar unas camisas muy buenas, muy buenas. Este, pero cuando ves los tenis, te da la misma satisfacción
o es la misma utilidad que si tú te hubieras comprado las camisas para tu trabajo. A eso se refiere este punto, ¿no? El consumidor siempre debe comprar y lo último que compre con su con su última parte de su ingreso, le debe de producir la misma satisfacción que si hubiera elegido otra cosa. El consumidor comprará un artículo que produzca la mayor utilidad marginal con el menor gasto, ¿sale? Y si tú sientes que el precio fue una oferta o que es justo el precio que tú compraste, entonces tú te sientes todavía aún más contento, ¿no? Y es curioso porque depende de la situación y el entorno para que tú digas fue justo o no fue justo, ¿no? Vas al estadio de CU y te compras una cerveza y te cuesta 150 pesos, dos latitas de cerveza y no te quejas. Pero vas a la tienda por dos cervezas y te cobran 40 pesos y dices, ¡uta, qué caro! ¿No? Depende del lugar, depende de la situación. Y esto lo saben los empresarios y obviamente lo aprovechan. Y tercero, los consumidores equilibran su preferencia y las limitaciones presupuestarias para alcanzar la combinación óptima de bienes o servicios. Dejas cosas por tomar otras, pero que al final te den el mismo nivel de satisfacción y que sean funcionales a la hora de utilizarlas, ¿no? Tú te puedes comprar un desodorante Axe de creo que 75 pesos, ¿no? Porque ya le subieron un buen. O te puedes comprar un antitranspirante del 3B por 45 pesos. Lo usas y resulta ser que tiene el mismo funcionamiento, que es que no te huela la axila, ¿no? Y por lo tanto tú dices, de aquí soy y no voy a pagar más de 50, ¿no? También tenemos el principio de maximización de la utilidad para las empresas, que es produzco barato y vendo caro para que el consumidor pueda pagar todos los servicios que tiene mi empresa y yo no me vea perjudicado aunque venda poco. Otro de los principios es que el punto de maximización de beneficios es el nivel de producción en la que una empresa logra el máximo beneficio posible. Viene la temporada de calorcísimo en México, ¿no? Y la gente normalmente va a las playas. Si yo soy una empresa de trajes de baño, ¿cuál es el número de unidades exacto que yo debo de producir para no entrar en pérdida? ¿No? 1000 unidades, 2000 unidades, 500 unidades, 600 unidades, y este es el punto de maximización de los beneficios en el nivel de producción. Siguiente principio, la maximización de los beneficios no debe enfocarse únicamente en el corto plazo, no debe enfocarse en el largo plazo, ¿no? Ya tengo mi lugar, mi nicho de mercado, ya tengo mi lugar en el mercado de consumo de prendas para trajes de baño. Ah, ok, no hay temporada de trajes de baño. Ah, entonces desarrollo playeras de algodón blancas o de colores, desarrollo camisas polo, hago shorts para actividad deportiva, hago gorras de buena calidad y de un precio contenido, y entonces así me llevo todo el año. Y el último principio nos dice que las decisiones que tomamos buscando beneficios inmediatos pueden enfocarse negativamente en la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo de nuestra empresa. Si nosotros decidimos comprar maquinaria ultra tecnológica y si nuestro producto deja de entrar en gusto y preferencia del consumo, pues vamos a perder mucha lana. Por eso las empresas van con mucho cuidado y con decisiones como calmadas, ¿no? Porque a veces tomar decisiones impulsadas hacen que las empresas pues, se vayan a la quiebra, ¿no? O tengan años muy, muy difíciles y si se hubieran ido lentos, a lo mejor su crecimiento habría sido lento pero seguro, ¿no? Y estos principios son básicos en el entendimiento de las fuerzas microeconómicas. Y eso sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo y si tienen alguna duda, pues obviamente en la clase la vamos a tratar de solucionar. Espero contar con su asistencia y nos vemos próximamente.